contamos, la CTA Autónoma está en rechazo de este acuerdo, de esta baja salarial. Y justamente para hablar al respecto ya estamos en comunicación con Hugo Godoy, de la Comisión Directiva de la CTA Autónoma. Buenas tardes, Hugo. Pablo Vicente, Belén Martínez los saluda. Hola, ¿cómo les va, Pablo y equipo? Muchas gracias por llamar. Muchas gracias, Hugo. Bueno, cuéntenos sobre este rechazo en cuanto a lo que acordó la UIA y la CGT en cuanto al salario, las bajas del salario. Sí, es inadmisible que se quiera reducir el salario como mínimo entre un 25 y un 30% de los trabajadores, porque además la mayoría de las empresas van a percibir los aportes del Estado para pagar la mitad del sueldo, y además hay empresas, grandes empresas, que la verdad es que se la han llevado con palas en estos años y siguen siendo grandes beneficiarios de este modelo económico que rige en nuestro país. Y entonces no se puede tener el mismo tratamiento para una gran empresa que para una empresa, para una pequeña empresa o para una mini pyme. Entonces, desde todo punto de vista, ese acuerdo desde la CTA lo rechazamos, no estamos en absoluto de acuerdo, y esperamos que el gobierno no se incline a tomar eso como un consenso, como una legitimación de una medida en ese sentido, porque ni la UIA representa la totalidad del empresariado argentino, ni la CGT representa al conjunto de la clase trabajadora. Nosotros manifestamos claramente que cuando el gobierno planteó una búsqueda de acuerdos para enfrentar la impagable deuda externa, todos estuvimos acompañando y construimos un diálogo colectivo. Cuando se planteó la emergencia de lucha contra el hambre o de lucha contra la pandemia ante esta emergencia sanitaria, se abrieron espacios de diálogo, comité de crisis, colectivos y participativos. Entonces, en ese camino hay que seguir buscando y encaminando las respuestas. No puede haber solamente un diálogo con un par de organizaciones que ni siquiera, lo digo en el caso de la CGT porque me consta, sí, que ni siquiera es la totalidad de la CGT, es un grupo de dirigentes que se atribuyen una representación que, bueno, que me parece que muchos cuestionan dentro mismo de la CGT. En el caso de la CTA, obviamente, no solamente no estamos de acuerdo, no hemos delegado nuestra representación y vamos a seguir reclamando el derecho de los trabajadores a percibir la totalidad de su salario. Y si hay que discutir situaciones de emergencia, que nos convoque el gobierno y discutiremos. Bien, Hugo, con respecto a lo que recién compartíamos, esto lleva certidumbre para todos los trabajadores, por lo menos para saber dónde están parados, ¿verdad? Porque hay un montón de casos dentro de esta rama o en otras ramas tal vez, que fueron casos conocidos por todos y resonantes a nivel medios, como por ejemplo lo de Techint, Penta, Danica, donde hay un montón de trabajadores que incluso también se veían en esta posibilidad de perder totalmente el trabajo. En algunos casos estaban presentando algunas empresas esta posibilidad de dejar de pagar, pero sabiendo también que podían llegar a negociar esta posibilidad de que el gobierno le termine dando el porcentaje de sueldo para mantener los puestos de trabajo. No es la única la única seguridad que esto trae es que le van a reducir el salario a todos y habilitado por estos dirigentes, pero nada garantiza, primero, que los trabajadores vamos a resistir a esto para defender nuestros derechos, y además tampoco garantiza que los empresarios cumplan, porque están habiendo situaciones de aberración, de cierre de fábricas, de situaciones que evidentemente no se justifican en absoluto, porque esas mismas empresas están teniendo
situaciones garantizadas por el Estado, que ha habilitado circuitos de préstamo, de financiación e inclusive de pago de la mitad de los sueldos. Así que no es cierto de que esta medida lleve certidumbre a los trabajadores y a las trabajadoras y a las empresas. Esto lo único que lleva a la certeza de que hay un grupo de dirigentes, empresarios y sindicalistas que quieren atribuirse una representación del conjunto que no tienen y que están avalando e intentan avalar la universalización de la reducción de los salarios, cuando en la Argentina lo que tendríamos que estar discutiendo es la universalización de un salario mínimo garantizado para todas las trabajadoras y trabajadores. Hugo, buen mediodía. Le hago una consulta. Teniendo en cuenta que el 10 de mayo claramente no se va a levantar el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya lo dijo el presidente, que quedaban como mínimo 2 fases más en esta medida. ¿Desde la CTA piensan llevar alguna propuesta, elevar algo como para reactivar algunos sectores de la economía en los que ustedes tienen más representación? Sí, nosotros creemos, ya hemos presentado una propuesta y la vamos a ratificar el 1 de mayo en un documento multisectorial que hemos acordado con pequeñas y medianas empresas, que tienen que ver con la universalización de un salario social mínimo garantizado, el establecimiento de un impuesto extraordinario a las grandes familias bimillonarias en nuestro país, para los que tienen más de $1 millón de recursos, y que es necesario que aporten un impuesto extraordinario que posibilitaría esta situación. Y además hay que avanzar sobre obligar tanto a los bancos para que garanticen el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, como obligar a las empresas de servicio, que fueron las grandes beneficiarias de las proveedoras de luz, de gas, de agua, que fueron las grandes beneficiarias de los aumentos de precio exorbitantes que hubo en los últimos años, que también cedan en su intento de imponerle cortes de luz, de agua o de gas a las empresas que no cumplan con el pago porque no lo puedan hacer. Entonces, acá se requiere que los que más han ganado en estos últimos años sean los que más aporten para salir de la crisis. Y en realidad, en los últimos años, los que más perdimos fuimos los trabajadores. Entonces es inadmisible que se quiera seguir recargando el peso de la crisis sobre los sectores más pobres de nuestro país. Bien, Hugo, muy clara su postura, muy amable, y gracias por su tiempo con nosotros aquí en La Voz de la Ciudad. Muchísimas gracias a ustedes.